Buenas tardes, bienvenidos a la Semana de Innovación de Procetradi. Esperamos que se encuentren muy bien tanto ustedes como su familia y agradecemos su participación en esta Semana de Tecnologías aplicadas a minería. Hoy continuamos con la Semana de Innovación con una ponencia titulada Casos de éxito y aplicaciones de un sistema de gestión de medición para minería y gran industria, a cargo del ingeniero Julián Giraldo de Primestone. Julián Giraldo es líder técnico de soluciones para el sector eléctrico con fortaleza en regulación del mercado eléctrico de varios países de la región latinoamericana, como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay, facilitando y orientando la implementación de herramientas de automatización del proceso de recolección de datos y el análisis de estos. Finalmente, les comparto un detalle importante para la presentación. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o en preguntas y respuestas y al final de la presentación, el expositor las responderá. Muchas gracias por su atención y vamos a iniciar con una pequeña introducción a cargo del ingeniero Giancarlo Santos, especialista en Energy Management y Key Account Manager de Smart Grid de Procetradi. Bienvenido, Giancarlo. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes también con todos y muchas gracias por su gentil participación en este webinar del día de hoy. En efecto, en esta parte de la presentación quisiera hacer una introducción acerca de las aplicaciones de los sistemas de gestión de la medida enfocados para minería y gran industria, ¿no? Y también quisiera hablarles acerca de un producto que también tiene que ver con este tema de gestión de la medida, ¿no? Que estaría enfocado a un medidor multifunción de energía con capacidades diferentes que les voy a comentar ahora. Pero antes de ello, quisiera que puedan ver esta arquitectura que nos habla acerca de los niveles de comunicación y de gestión de un sistema de gestión de la medida en cualquier industria, que puede ser una minería, una gran fábrica, o también incluso puede aplicar a compañías de transmisión o distribución. A la izquierda, por ejemplo, tienen las celdas de media tensión con medidores multifunción de gama alta, llamémoslo así, que generalmente ya están comunicados mediante cableado Ethernet a través de su puerto RJ45 de cada uno de estos medidores y que están llevados hacia la red LAN de la compañía. Al lado derecho están los puntos de medición que pueden estar ubicados en tableros de distribución que en algunos casos no están comunicados de forma remota hacia la red LAN. Entonces, el operador que está en este punto se tiene que acercar a dicho medidor, descargar la data y comenzar a importar en el software que está instalado en la laptop y poder en base a eso hacer los reportes de lecturas, ¿no? En el caso de los medidores que están acá al lado izquierdo, en las celdas de media tensión, muchas veces también, a pesar que estén conectados a la red LAN, lo que hace un operador es conectarse a la red LAN, pero hace un trabajo semi-manual, llamémoslo así, ¿no? Es decir, utiliza el software de medición el software propietario de cada una de estas marcas de medidores y comienza a hacer la lectura puntual y de esta manera hacer los reportes diarios, semanales que su gestión lo exige, ¿no? Y luego, en esta arquitectura, tenemos, de hecho la tendencia actual es que se tenga de esta manera, tenemos el software de gestión de la medida, que vendría a ser un software que va a evitar que los operadores hagan estas lecturas manuales, utilizando el software propietario de cada una de las marcas de los medidores. Es un software multimarca que va a permitir realizar una gestión centralizada de todos los puntos de medición. Es este software que se va a interactuar con otros software existentes en una compañía, ya puede ser un sistema comercial o un sistema SCADA existente, ¿no? Entonces, esta es la arquitectura integral de todo sistema de gestión de la medición, en donde el tema central de esta reunión del día de hoy, del webinar, está enfocado en la plataforma de gestión, o sea, en el software de gestión de la medida. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que viene ocurriendo en este campo se realiza en dos frentes, tanto en nuevos desarrollos a través de analítica, big data, ciberseguridad, todo lo que tenga que ver a nivel de software, y el otro frente, que es el desarrollo tecnológico a nivel de equipos, a nivel de medidores, ¿no? Por ejemplo, los medidores que se encuentran acá al lado izquierdo, en las celdas de media tensión, que son los medidores de gama alta,
como marcas muy conocidas que se ven acá, Ion, Nexus, Cell, son marcas muy buenas, medidores que pueden recopilar diferentes parámetros eléctricos como tensiones, corrientes, potencias, energías. También puede recopilar parámetros de calidad de energía, fallas eléctricas en algunos casos. Estos equipos, el desarrollo tecnológico viene justamente por aumentar la capacidad de captura de datos de estos equipos, de estos medidores de alta gama, ¿no? ¿Y por qué? Porque en las grandes cargas, en las grandes industrias, actualmente existen cargas que están compuestos por sistemas no lineales, como por ejemplo hornos, iluminación LED, variadores de frecuencia, arrancadores, compensación de reactividad, compensación reactiva variable. También algunas grandes mineras o industrias, ahora que está de moda el tema de generación distribuida, también están implementando sistemas de generación con autoconsumo a través de sistemas solares o eólicas. Entonces, estos sistemas solares que con energías renovables tienen como parte de sus componentes un inversor. Y este inversor también tiene una electrónica de potencia que, al igual que estas cargas, genera estos disturbios en la red. Estos fenómenos debido a las cargas no lineales y a la electrónica de potencia y al constante switcheo entre entrada y salida de las cargas y la generación, genera, mejor dicho, ocasiona estas variaciones de la tensión, sags, swell muy rápidos, armónicos, desbalances, transitorios muy fuertes, muy rápidos, en el orden de los microsegundos, en la red, que si no son detectados a tiempo pueden ocasionar fallas catastróficas para la confiabilidad de la compañía. En el caso de alta tensión, existen tecnologías que ayudan bastante en la detección y captura de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el PR40 del COE se establece que en sistemas mayores a 100 kilovoltios y sistemas con transformadores de potencia mayores a 50 megawatts, exige que se implementen registradores de fallas, o también llamados osciloperturbógrafos, que lo que se encargan es de, además de ser multicanal, ¿no? Tienen la capacidad de poder registrar a altas resoluciones, o sea, me refiero a muestras por ciclo, de incluso 1024 muestras por ciclo, y a periodos de tiempo de varios segundos o incluso minutos, con el fin de poder detectar fallas evolutivas que ocurren en las redes de alta tensión. Sin embargo, esta tecnología está aplicado para alta tensión, como les digo, y traer esto a la media tensión o aplicarlos a alimentadores o celdas de la gran industria resultaría muy caro, pues, ¿no? Pero sin embargo, bueno, es por eso que en el caso de la gran minería o la gran industria se requiere tecnologías, o sea, a nivel de hardware, se requieren equipos que primero ayuden a garantizar el suministro eléctrico en la compañía, ya sea a través del diagnóstico de eventos, y de esta manera, a nivel, si que puedo hacer un diagnóstico, me va a ayudar a prevenir fallas a futuro. Asimismo, también se requiere que esta tecnología pueda ayudar a determinar las responsabilidades. Muchas veces cuando ocurre una interrupción de energía eléctrica, el ente regulador o fiscalizador, ya sea OSINERMIN o el COES, a veces realiza o determina responsabilidades que no son del todo justas, ¿no? Haciendo que el responsable es la carga y no la generación o la empresa suministradora de energía. Entonces, las compañías eléctricas, la gran minería, la gran industria requiere de una tecnología que sirva como una herramienta para hacer frente ante el caso que ocurra esta responsabilidad injusta, ¿no? Es decir, mira, sabes que yo tengo un equipo que tiene la capacidad de poder detectar estos fenómenos y según este equipo me dice que el problema no ha sido en mi carga, sino ha sido en mi suministro de energía, ¿no? Entonces, una combinación de estas necesidades es lo que el día de hoy quería comentarles también en esta primera parte de la presentación. En lo que respecta a medidores de alta gama que existen en el mercado, como les decía al comienzo, hay muchas marcas conocidas, ¿no? Como las que se muestran en imagen, muy buenas también, por cierto, que están enfocadas a la recolección de datos de energías, tensiones, potencias, calidad de energía y en algunos casos registro de fallas durante unos cuantos milisegundos o un segundo como máximo. Sin embargo, nosotros en Procetradi venimos ya trabajando hace algún tiempo con una compañía israelí llamada Elspec Technologies. Elspec lo que ha hecho es diseñar un medidor multifunción de alta gama que lo que tiene es la capacidad de poder juntar en un solo equipo
tres funcionalidades. Un medidor de energía de alta precisión de clase 02S, IS, un analizador de calidad, el nivel clase A, que es el estándar más alto en lo que es calidad, y un registrador de fallas u osciloperturbógrafo. O sea, la tecnología que existía en la alta tensión, eso lo ha traído a un medidor de energía tradicional. Entonces, estas tres funcionalidades lo ha unido en un solo medidor que, bueno, a un precio muy similar a los medidores tradicionales, ¿no? Incluso menor en algunos casos. ¿Cuál es la ventaja de esta capacidad de poder hacer un registro continuo a alta resolución, que es lo que ha incorporado Elspec Technologies en su medidor? Es decir, que al poder registrar, por ejemplo, acá se ve en rojo un registro tradicional, ¿no? A un muestreo bajo, en la cual se ve que la onda está normal, no ha sido afectado por ningún problema o ninguna perturbación. Sin embargo, si tengo el mismo registro a 1024 muestras por ciclo, quiere decir que en un ciclo de onda, el medidor ha tomado 1024 fotos y en base a eso ha grabado, ha dado forma al registro de la forma de onda, ha permitido que esto ha permitido detectar fenómenos muy rápidos que con un equipo convencional no pudieron ser detectados. Entonces, todos los fenómenos de armónicos ocasionados por estas cargas no lineales, por estas fuentes de generación con electrónica de potencia, desbalances transitorios muy rápidos y fallas evolutivas que tomen más tiempo de varios segundos, incluso todo esto va a ser detectado. ¿Por qué? Porque el medidor se encuentra registrando de forma continua a 1024 muestras por ciclo. Haciendo un ejemplo, si que tengo, un registro de la tensión a una resolución de un ciclo solamente, perdón, de ciclo por ciclo, entonces voy a ver que la caída de la tensión ha sido de 58%, por ejemplo. Pero si ese mismo registro lo tengo, o el medidor graba a una resolución mayor, o sea, de cada 10 ciclos, entonces no voy a poder ver todo el impacto de esta caída de la tensión y va a detectarlo como si fuera una caída del 30%. Y peor aún, si es que tengo un equipo que detecta, que tiene una resolución de 3 segundos en promedio, prácticamente no voy a detectar esta caída en la tensión. Esto quiere decir que mientras mayor resolución tenga, o sea, más preciso sea el equipo de medición, voy a tener mayor noción del impacto de cada uno de los fenómenos que ocurren en mi red eléctrica, ¿no? Por ejemplo, acá se ve en amarillo, si es que tengo una resolución de 3 segundos, prácticamente voy a ver como una especie de una escalera, ¿no? Con un valor promedio cada 3 segundos. Si es que tengo una resolución de 10 ciclos, o sea, con un valor de promedio cada 10 ciclos, ya como que voy a darme cuenta que más o menos ocurrió una caída. Pero cuando tengo una resolución de ciclo a ciclo, voy a darme cuenta que la caída ha sido bastante pronunciada y me puedo dar cuenta del impacto real. Esta alta resolución de ciclo a ciclo que ha incorporado Elspec en su tecnología va a permitir, como les digo, detectar fenómenos muy pequeños, muy rápidos que ocurren en la red. Y también hacer un correcto diagnóstico de eventos. Por ejemplo, si es que tengo unos registros de las tensiones y las corrientes, porque ambos parámetros lo registra a alta resolución, puedo ver de que la corriente, de que la tensión ha caído, ¿no? En un periodo de tiempo, y justo en ese momento la corriente se ha elevado. Entonces, pareciera que fuese un problema en la carga, ¿no? Un aumento de la corriente, una caída en la tensión. Sin embargo, gracias al registro continuo a alta resolución y de todos los parámetros, puedo también superponer en la misma gráfica la frecuencia. Y me puedo dar cuenta de que este patrón o este comportamiento de la corriente es algo normal, es algo que se repite. Y no está relacionado con la tensión. Lo que sí está relacionado es una variación, un aumento súbito en la frecuencia, lo que ha ocasionado esta caída en la tensión. Entonces, el poder avanzar, retroceder, expandir todos los parámetros a alta resolución me va a permitir hacer un mejor diagnóstico de todos mis eventos. Incluso si hay un evento muy pequeño, puedo hacer zoom, acercarlo y ver a detalle en qué periodo de la forma de onda ha ocurrido este disturbio. Y de repente con eso ya ver a detalle qué armónico ha sido afectado o qué componente de, por ejemplo, de electrónica de potencia, un inversor de un generador, está ocasionando estos disturbios, ¿no?
Estos equipos, estos medidores a nivel de características meteorológicas son muy similares a las otras marcas ya conocidas, ¿no? Las de 0,2 en energía, tensiones de baja tensión, corriente secundaria, tiene una resolución a 1024 muestras por ciclo, esta es la diferencia, y lo bueno es que llega a 1024 muestras por ciclo, pero de forma continua. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Elspec es desarrollar una tecnología de compresión de datos. Un equipo tradicional, para que pueda leer a alta resolución y de forma continua, va a requerir mucha memoria. ¿Por qué? Porque no tiene esta capacidad de compresión de datos. Y eso es lo que se ha desarrollado en Elspec para poder encajar todo este registro continuo, que puede llegar incluso hasta un año continuo de registro, y almacenarlo, comprimirlo y meterlo en una memoria convencional de un equipo como el que se ve en mi imagen, ¿no? A nivel de comunicación, tiene puertos tradicionales como RJ45, Ethernet, serial, también puerto USB, tiene entradas y salidas digitales para hacer de repente alguna automatización con banco de capacitores, por ejemplo. A nivel de protocolos de comunicación, tiene los protocolos abiertos como NP3, Modbus y S61850, y se puede sincronizar a través de un GPS externo o a través también de una fuente externa a través del protocolo IRIG-B. Así como vienen versiones fijas, también hay versiones portátiles. En caso ustedes ya tienen un parque de medidores y no piensan cambiarlo por ahora, pero sí quieren tener o si quieren usar esta capacidad de registro continuo, alta resolución, podrían utilizar un analizador de la misma marca, de la misma línea, Blackbox, pero uno portable, ¿no? Y de esta manera pueden dejar el equipo portable en una celda, en un tablero de distribución o en un punto muy crítico y que pueden dejarlo durante unos días, una semana, un tiempo ahí y puede durante ese tiempo capturar todos los fenómenos que puedan ocurrir para que ustedes puedan hacer un mejor diagnóstico. También esta es una versión portátil muy interesante, muy rápida, muy fácil de usar, en la cual incluso se puede colocar un módem de comunicación para poder enviar toda esta data a alta resolución de forma continua hacia un centro de control. Entonces, nosotros en Procetradi tratamos siempre de implementar proyectos completos, proyectos llave en mano. Ahora, en esta parte del webinar, les he explicado cuál es la tendencia de desarrollo tecnológico en lo que son equipos de medición, ¿no? Con esa tecnología de registro continuo a alta resolución. Sin embargo, un sistema de gestión de la medida está compuesto no solamente por equipos, también por comunicaciones, en caso de los medidores se encuentren en puntos remotos, y sobre todo desarrollos a nivel de software, ¿no? De hecho, los desarrollos a nivel analítica, Big Data, ciberseguridad, interacciones, protocolos abiertos con otros sistemas, toda esta gestión centralizada es el tema en la cual el ingeniero Julián Giraldo va a hablar el día de hoy. Julián Giraldo pertenece a la compañía Primestone. Primestone es partner nuestro, partner de Procetradi, en la cual venimos impulsando estos sistemas de gestión de la medida ya desde hace algún tiempo. Lo que ha hecho Primestone es poder funcionar como si fuera el software propietario de cada una de estas marcas de medidores. Es decir, pueden acceder a la memoria masa, a los perfiles de carga de cada una de estas marcas a través de un solo software de gestión. Esto debido a que Primestone ha hecho acuerdos técnico-comerciales con cada una de estas marcas, tanto medidores de alta gama, medidores de gama media, y de esa manera puede acceder a estos candados o protocolos propietarios y acceden de forma directa a cada uno de estos medidores. Una vez que acceden, recopilan los datos de forma periódica, según sea configurado, ya puede hacer toda la gestión y toda esta maravilla a nivel de software que el ingeniero Julián les va a explicar el día de hoy. Entonces, con esta introducción, si ustedes tienen alguna consulta adicional en relación a la parte de los equipos del medidor que les acabo de mostrar, me lo pueden también enviar. Ya en la parte final Andrea les va a comentarlo el correo electrónico y cualquier otra explicación ya más detallada, alguna reunión, una presentación que requieran, con gusto se la podemos hacer. Entonces, habiendo terminado esta introducción, quisiera dar pase al ingeniero Julián Giraldo, él es especialista técnico de la compañía Primestone, para que proceda a hacer su presentación. Muchas gracias, Giancarlo. ¿Me puedes confirmar si se está escuchando bien? Y voy a aprovechar también para compartir la pantalla y me confirma si todo se puede ver bien, por favor.
Sí, Julián, se puede ver, solo que de repente la comunicación no estaba tan fina. ¿Aló? Ah, sí, está un poco intermitente, ¿aló? Sí, ahora sí, sí te escuchamos, Julián. Aló, Giancarlo. Listo, listo, muchas gracias. Entonces, realmente la bienvenida a la charla, muy interesante la conversación que nos estaba haciendo Giancarlo, muchas gracias por la presentación. Y pues como él les venía comentando, actualmente yo estoy desempeñando un rol en Primeson, un rol como coordinador técnico de soluciones y trabajo de la mano con Marta Cabrera, quien es la gerente regional para México Andino y Cono Sur. Por supuesto, aquí en este mercado tenemos a Perú. Como lo comentaba Giancarlo, la idea es hablar del sistema de gestión de la medida y pues a partir de ese sistema de gestión de la medida hacer provecho de esas lecturas con la analítica de los datos. Como bien lo explicaba Giancarlo ahorita, en este momento las necesidades del mercado, como se está moviendo la industria, está generando grandes volúmenes de información, estamos viendo la cantidad de muestras por ciclo que se tienen en estos analizadores y los medidores ya están viniendo con grandes capacidades para almacenamiento de datos. Tenemos todo el boom de medición avanzada, que es la medición avanzada, todo esto tiende a generar grandes volúmenes de información. Entonces, por supuesto, la idea es sacarle mayor provecho a los datos. Inicialmente vamos a hacer rápidamente una introducción, vamos a hacer una explicación acerca de nosotros, explicarles de qué se trata Primes, qué hace Primes, cuál es el contexto que tenemos. Luego vamos a ver rápidamente lo que son las funcionalidades en el contexto de gestión de la medida y luego vamos a ver todo lo que podemos hacer con la analítica de datos, todo el provecho que podemos sacar de los datos y aprovechando la semana de la minería, como bien comentaba Giancarlo, pues vamos haciendo también unos análisis de qué podemos aprovechar para esta industria y pues para la industria en general. Ahora, ¿quién es Primeson? Primeson es un líder en el desarrollo de soluciones para la gestión de información y siempre nos hemos caracterizado por utilizar tecnología de vanguardia y esta tecnología pues nos ayuda, nos contribuye a hacer, apoyar a nuestros clientes a hacer decisiones, a tomar decisiones de forma táctica y estratégica. Estos clientes los podemos ver en diferentes entornos como comunidades inteligentes, gobiernos, empresas de servicios públicos y a nivel de la industria general. Generalmente también tenemos grandes aplicaciones y una característica muy importante es la cultura de calidad y flexibilidad. Siempre todo en el marco de una mejor experiencia de usuario y, por supuesto, con todo esto del medio ambiente, promoviendo una buena cultura y cuidado del medio ambiente. Bueno, ahora ya viendo todo lo que es, entrando en materia para ver el contexto de gestión de la medida, vamos a ver las funcionalidades y antes de esas funcionalidades, en general, ¿cómo se considera o para qué nos es útil la telemetría? ¿Qué es esto de la telemetría? Entonces, la gestión de la medida nos va a apoyar en todo el concepto de la telemetría, nos va a apoyar en todo este concepto de gestión de la medida, porque esta nos ayuda a automatizar o nos da la capacidad de automatizar diferentes flujos de datos, de diferentes fuentes de información, diferentes dispositivos, para poder hacer análisis simplificado de la información, simplificando el trabajo, optimizando también los tiempos de trabajo. Esto nos lleva a una mejora en la eficiencia y siempre va a proporcionar conocimiento para impulsar las decisiones. Esto lo podemos ver fácilmente aquí en esta gráfica, donde vamos a tener múltiples fuentes de información en la parte del gráfico de la izquierda, pues un embudo donde vamos a tener grandes volúmenes de información y esto todo lo vamos a pasar como por una especie de monitor, algo que analice la información, que se encargue de verificar qué es lo que estamos trabajando, cuál es la información que tenemos que explotar. Para esto vamos a tener aplicaciones de notificación, vamos a descubrir qué es lo que está sucediendo y a partir de esas notificaciones y descubrimiento, toma decisiones de los datos que estamos analizando, podemos actuar. Entonces, este es el contexto de la telemetría, esto es lo que usamos, esto es lo que aplicamos una filosofía que telemedir no solo la lectura de los medidores, sino en general de los dispositivos,
sino que también es muy importante poder tomar decisiones tácticas, estratégicas con base en datos confiables. Esto es muy importante, tener estos datos confiables. La confiabilidad de los datos pues, va a estar proporcionada por la calidad de los equipos de medición, por la calidad de las comunicaciones y por la calidad de los software de gestión que aseguren la integridad de los datos, la disponibilidad, todos estos elementos que se conjugan. Ahora, en un sistema de medición, un sistema de gestión de la medida, vamos a tener siempre un sistema de medición típico, unos elementos de comunicación típicos. Entonces, vamos a tener siempre un sistema de gestión de la información. Vamos a tener una red de comunicación, cual sea que sea el despliegue de la red de comunicación. Esto puede ser tan complejo, tan sencillo como nuestro negocio lo requiera, redes locales, redes de amplia conexiones con túneles, con protección con firewall, diferentes sistemas, software, zonas desmilitarizadas, bueno, muchas secciones. Y finalmente vamos a tener que todo este sistema de comunicación nos va a llevar a conectarnos con los dispositivos que están desplegados en campo, los dispositivos de recolección, dispositivos como medidores de energía, dispositivos como sensores, dispositivos como, o cualquier dispositivo en general que tenga capacidad de transferir información variables. Entonces aquí ya encontramos el mundo del IoT. Y todas estas funcionalidades de un sistema de gestión de la medida me va a traer grandes beneficios. Entonces beneficios como cumplimiento en las normas regulatorias o en las reglas de cada industria se pueden tener ciertos requerimientos, y la idea es que la telemetría nos apoye a cumplir con estas normas, tener la capacidad de almacenar, procesar, gestionar, comunicar millones de datos, millones de cantidades de información, grandes volúmenes de información que se deben analizar. Hacemos la integración fácilmente con diferentes software. Sabemos que cada empresa, cada industria tiene sus propios procesos, tiene marcados sus propios procesos de operación, con medidas que esos software de gestión de la medida puedan apoyarnos en la gestión y integrarnos con estos procesos, hacer la optimización de los recursos de la compañía, importante tener esto en cuenta, ser el primero, tener las notificaciones oportunas, poder gestionar los datos en el momento que se necesita. Si hay generación de eventos, si hay eventualidades que se deben atender, hay que notificarlas y ser eficientes en la gestión de todos estos de todas estas eventualidades que se pueden presentar. Giancarlo ahorita nos lo comentaba, pueden haber muchas perturbaciones, por ejemplo, si el propósito es entrar a revisar estas perturbaciones, esto hay que notificarlo rápido, por ejemplo. Entonces esa es la idea, que el sistema de gestión de la medida nos ayude, nos apoye, nos aporte en esa gestión de notificación. Asimismo, queremos ver qué es lo que está sucediendo, entonces poder contar con portales de visualización, entornos amigables y eficientes, y plataformas que permitan, una plataforma que permita obtener lecturas de múltiples dispositivos, que no solo sea enfocado en una sola referencia, sino que pueda tener múltiples referencias para hacer la gestión en un punto unificado. Todos estos beneficios pues van a traer muchas ventajas para los diferentes participantes en la industria, para los diferentes participantes en el mercado de energía eléctrica, los diferentes mercados que requieran hacer la adquisición de información y analizar. Entonces, grandes casos de éxito que se apoyan en estas funcionalidades. Podemos distinguir casos de éxito en industria, en la gran industria, casos de éxito como cerveceras, por ejemplo, cerveceras, cementeras, inclusive mineras, con nombres propios que podríamos identificar como clientes que han tenido un gran apoyo en herramientas de gestión de la medida para sus propios procesos, para poderlos tener en cuenta y ayudar en la optimización de esos procesos. Ahora, dentro del sistema de la gestión de la medida tendríamos tenemos cuatro elementos, cuatro enfoques para asegurar todo el conjunto del sistema de gestión de la medida. El primero es la captura y la adquisición de los datos. Por supuesto, lo primero en la gestión de la medida es tener la capacidad de adquirir los datos, tenerlos en un repositorio. Eso es lo primero que vamos a hacer para poderlos visualizar.
Lo segundo es tener la capacidad de hacer procesamiento de los datos, poder llevarlos a una base de datos, llevarlos a un repositorio, poder utilizar para hacer análisis, poder utilizar estos datos para ver cuáles son los patrones que están teniendo mis clientes o cuáles son los patrones que están teniendo las máquinas que yo estoy monitoreando, las variables que estoy recogiendo de mis sensores que están distribuidos o desplegados en campo. Entonces, tener esa capacidad. Gestión de eventos, cualquier eventualidad que se presente en la gestión de estos datos o cualquier evento que tenga la capacidad de notificarse de forma espontánea, el sistema de gestión de la medida debe estar en la capacidad de obtener estas notificaciones y poder notificar, poder generar eventos, poder generar alarmas, notificaciones para que se gestionen. Y posteriormente la visualización y análisis de los datos. Muy importante poder tener visualmente, observar qué es lo que está sucediendo y asimismo hacer análisis para poder tomar decisiones y sacar conclusiones. Ahora, de todo esto viene enmarcado en un software para hacer la gestión de la medida. Lo que tenemos que asegurar para poder tener los datos bien gestionados es hacer la configuración de las entidades como bien lo comentaba, por ejemplo, ahorita Giancarlo, los dispositivos, cuáles son los dispositivos que vamos a gestionar. Entonces, un sistema de gestión de medida debe apoyarnos en esto, en tener un inventario de dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos que voy a tener en gestión? Dispositivos comerciales industriales, dispositivos residenciales, vamos a tener concentradores, vamos a tener diferentes sensores IoT. Vamos a tener también múltiples alternativas de comunicación, un sistema de gestión de medida, al igual que un Headend System, debe tener la capacidad de hacer gestión de comunicaciones y debe tener capacidad de hacer gestión de múltiples canales de comunicación. Bien lo comentaba Giancarlo hace un momento, estos medidores de gama alta, de gama media, tienen capacidad de comunicación por diferentes medios, RS-72, RS-485, puertos ópticos, interfaces Ethernet, incluso hay modems que son capaces de conectarse a la red celular con la tecnología GPRS o llamadas convencionales por línea telefónica. Bueno, todo esto es muy importante. El sistema de gestión de la medida puede tener, o debe tener más bien, la capacidad de usar estos datos, hacer agrupaciones, hacer agregación de los datos. Esto se soporta sobre el sistema de gestión de la medida del que estamos haciendo contexto y por supuesto una gestión eficiente para los diferentes dispositivos, gestión eficiente en cuanto al manejo de los dispositivos, a poder gestionar masivamente, dar de alta, dar de baja, hacer comandos de recolección o hacer comandos de gestión sobre los atributos de los dispositivos. Bastante importante esta sección. Ahora, cuando ya nos vamos a enfrentar a la descarga de datos, ¿cuáles son los datos que voy a descargar? Bueno, vamos a tener importante organización de los tiempos de operación, tener resúmenes de resultados y también pensar en la eficiencia de los planes de datos, en la eficiencia de la recolección de información. Ya estando en el escenario, tenemos la configuración de los dispositivos, tenemos la recolección de los datos, está funcionando todo esto de manera adecuada. Ahora necesito y quiero hacer la visualización de la información que estoy recolectando. Entonces, ¿cómo la voy a exponer? ¿De qué manera? Vía web, vía interfaz de escritorio. En este momento ya estamos pensando todo en el mundo web, de hacer la exposición por interfaces web, interfaces de usuario que sean adaptables, que sean fáciles de utilizar, que sean intuitivas, que muestren gráficas, que puedan mostrar diagramas, como por ejemplo diagramas fasoriales, lo comentaba también ahorita Giancarlo. Estos ya son elementos de análisis muy fáciles de utilizar por el ser humano, por la vista, en vez de tener datos tabulares que esos más para que una máquina la pueda procesar, pero para nosotros, los seres humanos, es mejor ver imágenes, ver de forma gráfica la representación de nuestras variables, cualquiera que sea. En este caso estamos observando las variables eléctricas para poder observar diagramas fasoriales, ver los vectores, ver las magnitudes, ver los ángulos y las señales. Entonces esto nos facilita toda la gestión de la medida. Ahora, en la parte de la notificación de alertas y alarmas, es importante poder tener la visualización de el sitio donde está ocurriendo esa alerta, donde estamos haciendo la alarma.
dónde está ocurriendo, en qué zona está ubicado. Entonces podemos tener un mapa con una georreferenciación. En esa georreferenciación podemos utilizar diferentes metodologías, iconos o imágenes para poder plasmar en la pantalla qué es lo que está sucediendo con una alarma, si está generada, qué tipo de alarma es, con qué prioridad está, en qué nivel de gestión está. Y todo esto lo podemos observar y visualizar sobre un mapa de georreferenciación acompañado de unas estadísticas y datos tabulares que nos permitirían seleccionar detalles de lo que estamos viendo en las imágenes o en los resúmenes estadísticos. Entonces, todo esto importante tenerlo marcado en el sistema de gestión de la medida. Ahora, bueno, vamos a ver. En este momento tenemos la presentación pausada. Giancarlo, ¿me puedes confirmar si las diapositivas se están actualizando? Julián, sí, está en qué es la analítica. Ah, bueno, es que aquí yo tuve un detenimiento en mi pantalla, entonces déjame yo vuelvo por acá. Entonces, en ese momento estamos en gestión de diagramas unipilares, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. Entonces, en la gestión de diagramas unipilares vamos a encontrar Se ha dejado de proyectar. sí, déjame, es que estoy teniendo aquí un inconveniente. Entonces, observamos que uno de los componentes también importantes de los sistemas de gestión de la medida es poder tener la representación de los diagramas de los dispositivos que yo estoy gestionando. En este caso, este es un ejemplo de dispositivos de lectura de energía eléctrica asociados a unos circuitos, asociados a unas subestaciones, asociados a unas barras, a unos. Gracias. Entonces, les comentaba que sobre estos diagramas la idea es poder tener el control y el análisis sobre agrupaciones, tener bien identificados los símbolos, por ejemplo, tener bien distribuidos los niveles de tensión. La idea con esta funcionalidad que se soporta sobre el sistema de gestión de la medida es tener el control, por ejemplo, para esta aplicación que es de energía eléctrica, los flujos de la energía, cómo yo tengo representados los flujos sobre mi sistema eléctrico y generar balances. Entonces, esto es una de las funcionalidades también muy importantes. Ahora, a partir de estas funcionalidades y a partir de la gestión de la medida, teniendo el escenario, ya hice la recolección de la información, ya la tengo almacenada en mi repositorio, ahora voy a sacar el provecho de la información que estoy adquiriendo de los dispositivos, aquí es donde viene la analítica. Pero bueno, antes del entrar en el concepto de la analítica, tenemos que entender, tenemos que abrir nuestra mente para darnos cuenta y entender que los números, como números, bueno, sí tienen un significado, pueden estar respaldando una variable eléctrica, una variable física de algún proceso en la industria, diferente información de sensores que puedan estar desplegados en campo, información de presiones, información de niveles de gases, por ejemplo, sensores que representan diferentes estados para diferentes aplicaciones, el movimiento, bueno, etcétera. Todos estos números van a respaldar una variable física, pero todos estos números tienen una historia que contar. Si nos ponemos a analizar qué es lo que está sucediendo con estos números a lo largo de una historia, o teniendo en cuenta en términos más técnicos, un periodo, un rango de datos históricos, yo podría encontrar patrones de comportamiento, yo podría encontrar, a partir de esos patrones, podría analizar, predecir lo que viene en el futuro. Entonces aquí es donde empieza la analítica a tener mucho sentido y a definir que
A partir del análisis de datos de forma estadística y basado en modelos matemáticos que tienen la capacidad de tomar los datos, agruparlos, segmentarlos, clasificarlos, vamos a poder tener predicciones, por ejemplo, o vamos a poder tener descripciones muy detalladas de lo que está sucediendo con las variables que estoy analizando y identificar, evaluar cuáles son las probabilidades que suceda lo mismo o que suceda algo particular que se pueda tomar como conclusión de los patrones que estoy analizando. Entonces ahorita nos comentaba Giancarlo sobre toda la información que se genera en torno a la calidad de la energía. La calidad de la energía, a partir de la explicación que tuvimos, vemos que requiere unas resoluciones muy altas para poder identificar todas estas eventualidades que se presentan a nivel de la señal, y todas estas perturbaciones están relacionadas a el concepto de calidad de energía. Se empiezan a desprender conceptos como distorsiones armónicas, desbalances, etcétera. Bueno, lo que nos comentaba Giancarlo ahorita. Entonces, este análisis, la analítica, lo que nos permite es tener en cuenta este análisis para poder tomar decisiones, y las decisiones deben ser tomadas pues con base en datos reales, datos bien descargados y bien gestionados en mi sistema de gestión de la información. Bueno, la analítica ha generado un creciente interés por parte de profesionales de negocios, de profesionales de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y buscan explotar enormes cantidades de datos generados internamente y disponibles externamente. Todo esto es información que se encuentra en fuentes ampliamente conocidas como Gartner, que ya empiezan a tener participación y escenarios de discusión y entendimiento de estos conceptos. Bueno, ahora dentro de los tipos de analítica, lo que puedo hacer con la analítica, vamos a tener analítica descriptiva. Estoy haciendo el entendimiento y la descripción de lo que está sucediendo a partir de los datos. Puedo hacer un diagnóstico, entonces puedo entender los datos que tengo y además tener un diagnóstico del por qué los datos están como están en este momento. Pues entiendo los datos y entiendo el por qué. Vamos a tener una predicción también. Podemos tener una predicción basada en analítica. Entonces, tengo los datos, ya sé por qué son así, comprendo patrones y predigo lo que puede llegar a suceder. Y puedo obtener también un nivel prescriptivo, un nivel avanzado de prescripción, donde además de tenerlos, entenderle el porqué, de poder predecir lo que viene, puedo dar la solución a lo que viene. Entonces voy a prescribir, voy a dar soluciones. Esto es lo que nos, el contexto que nos pone, o el marco de trabajo que nos pone la analítica en un escenario muy fácil de analizar. Bueno, dentro de la industria, la evolución que estamos teniendo y lo que estamos escuchando últimamente como la industria 4.0, pues este concepto de analítica está muy relacionado, está también muy relacionado todo lo que viene de las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial y Big Data. Ahora, en esta imagen podemos ver fácilmente el contraste de lo que tenemos en el eje vertical como complejidad y en el eje, perdón, en el eje horizontal como complejidad y en el eje vertical como volumen de datos, volumen y variedad de datos. Entonces, entre menos datos tengo y menos complejidad tengo, sin analítica no tengo nada de respuestas, ¿cierto? Si tengo también en este mismo sentido grandes volúmenes de información, pero no tengo analítica, no tengo respuestas. Ahora, si aumentamos la complejidad y vamos a una analítica tradicional, pero tengo poquitos datos, no tengo los datos suficientes para hacer los análisis necesarios, voy a tener las mismas viejas respuestas a las mismas viejas preguntas. Pero si tomamos un poco de tecnología y empezamos a entrar en el mundo de Big Data, vamos a tener dentro de este concepto de analítica tradicional unas nuevas respuestas a las viejas preguntas. Entonces, unas nuevas explicaciones a las preguntas que ya nos estábamos haciendo, el porqué, el entendimiento del dato, de la información. Y si vamos a una complejidad superior donde usamos analítica avanzada y tenemos poca cantidad de datos, no tenemos los datos suficientes para ejecutar modelos acertados, pues vamos a tener nuevas respuestas a viejas preguntas
Entonces, aquí ya empezamos a encontrar un avance. Estamos utilizando analítica avanzada, nuevas respuestas a viejas preguntas. Pero si lo combinamos de tal manera que sea un modelo óptimo y tenemos analítica avanzada y además lo combinamos con modelos de Big Data para poder ejecutar modelos matemáticos correctos, acertados, con grandes volúmenes de información y con los criterios de juicio suficientes, vamos a tener nuevas respuestas y a esas nuevas preguntas que están surgiendo en todos estos retos de la industria 4.0. Entonces, esta es una forma fácil de comprender el por qué es tan importante tener en uso el análisis de la información y, pues, como base, como gran pilar, un sistema de gestión de la medida muy correcto, muy completo y muy eficiente. Ahora, bueno, vamos a entrar a una sección de alfabetización de los datos. Es una habilidad digital que se puede definir como la capacidad de acceder, analizar, interpretar y mostrar datos como información de manera útil, que la información sea pertinente, que sea adecuada, que cumpla con el propósito para el cual se presenta. Entonces, esto está muy orientado y muy ligado a lo que les comentaba hace un momento. El dato como dato es un valor que respalda una variable física, que respalda un proceso, pero la idea es yo poder utilizar esta información de manera útil, que yo pueda tomar decisiones con base en esta información. Entonces, aquí es donde viene el concepto de la alfabetización de los datos, que tengamos esa conciencia que es importante que lo pongamos en práctica, que lo utilicemos. Esta tecnología está a nuestro alcance, esta tecnología se está masificando en este momento, este es el momento preciso para empezar a utilizar estas herramientas. Ahora, estas herramientas ya vamos a tenerlas consolidadas para que estos modelos y estos sistemas de análisis puedan arrojar los datos y nos puedan mostrar la información de manera que cumpla mis requerimientos, qué es lo que yo necesito analizar, qué es lo que yo necesito monitorear, qué es lo que yo necesito entender, cuáles son las preguntas, las nuevas respuestas que voy a darle a esas nuevas preguntas, a estos nuevos retos a partir de estos tableros. Entonces podemos tener tableros particulares para diferentes sectores de la industria. Por ejemplo, aquí podríamos representar en un tablero fácilmente diferentes elementos de representación de la información, componentes gráficos, componentes que me representan, por ejemplo, toda la distribución de energía y distribuida por zona, y estas zonas distribuidas por subestaciones, y a su vez estas subestaciones distribuidas por los diferentes circuitos. Todo esto en un diagrama que a la vista puede ser muy, muy útil y muy fácil de entender. Elementos estadísticos que me permiten también tener visualmente un entendimiento general de los datos, y ya luego información más detallada para cada elemento que se está presentando en el tablero. Entonces, vamos a poder tener diferentes propósitos. Aquí, por ejemplo, un tablero que me va a representar diferentes estados en mi sistema de gestión, en mis sistemas de comunicación del sistema de gestión de la medida. Entonces, todo lo que yo puedo obtener de conclusiones de lo que está sucediendo en las comunicaciones en un tablero que aporta al sistema de gestión de la medida. Cómo está la adquisición de los datos, qué es lo que está sucediendo con los diferentes canales de comunicación, cómo están funcionando los procesos de recolección, están siendo exitosos, están siendo fallidos, en qué hora están siendo, estamos teniendo mayor éxito, en qué hora estamos teniendo mayor fracaso en la adquisición de los datos. Esto me puede llevar a tomar conclusiones, a tomar decisiones, como mejor utilizar los canales de comunicación con alta saturación durante el día, pues utilicémoslo mejor en la noche, o utilicemos los canales de datos mejor en este rango de horas, porque las comunicaciones se presentan más estables en estas redes. Entonces, esto nos permite tomar todas las conclusiones que nosotros necesitemos tomar, las conclusiones que necesitemos analizar para optimizar nuestros procesos. Y ahora, ya con el introducción que nos hizo Giancarlo, pues aplicaciones tan importantes como las que se presentan en análisis de calidad de energía. Esta información que se está almacenando hay que aprovecharla, hay que analizarla. Ahora hay muchas definiciones de lo que es la calidad de la energía. Vamos a encontrar definiciones de
IEC, vamos a encontrar definiciones de la IEEE, como estas que estamos viendo aquí en pantalla en este momento, la 61000-4-30 de la IEC, que nos define la calidad de la energía, son las características de electricidad en un punto de la red eléctrica, evaluadas con relación a un conjunto de parámetros técnicos de referencia. La IEEE, por su parte, calidad de la energía, es la gran variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan. Bueno, entonces tenemos definiciones de los diferentes agentes de referencia en la industria, tenemos definiciones de la EPRI, de la CEMELEC, tenemos en cada contexto, en cada mercado, vamos a encontrar diferentes definiciones también. Entonces, para Perú no va a ser la excepción, para Perú vamos a tener regulación relacionada con la calidad de la energía, por ejemplo. Esta calidad de la energía va a afectar a cualquier tipo de industria que hablemos en las minerías, por ejemplo, en las cementeras, en las hilanderías, en las cervecerías, en todas las grandes industrias que podamos pensar, vamos a tener los efectos de la calidad de energía, se tienen que monitorear. Los diferentes mercados hacen un contexto de regulación para su gestión. Vamos a tener en Perú, por ejemplo, el decreto supremo número 020-97. Aquí vamos a tener unos elementos contenidos en la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, y allí vamos a poder encontrar diferentes componentes en mención de lo que es la calidad de energía. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, lo que sucede en México. Allí tenemos el Código de Red Mexicano, es una resolución también a nivel regulatorio, cómo debe ser el manejo de calidad de energía. En Uruguay también tenemos todo un contexto ordenado por resoluciones que lo emite URSEA, un reglamento de calidad de servicio de distribución. En Argentina, el ente ENRE también tiene una definición de lo que es la calidad de producto técnico, los niveles de tensión y perturbaciones que se deben permitir en la red, las tolerancias que se permiten. Y por supuesto en Colombia tenemos unas resoluciones, por ejemplo la CREC 030 o la CREC 024, que están en el marco de, de los reglamentos de distribución y calidad. Entonces, estos componentes o este análisis de información, y en este contexto particular de calidad de energía, pues puede ser muy bien aprovechado por estos métodos de analítica, tableros de control que nos permitan visualizar, por ejemplo, en este caso se está haciendo el estudio de la energía activa y la energía reactiva. De una energía activa y de una energía reactiva, ¿cuánta es la energía inductiva? ¿Cuál es la energía capacitiva respecto a la energía reactiva? Pues en la energía reactiva podemos tener reactiva inductiva, reactiva capacitiva. Entonces, tener el control de cuáles son esas proporciones. Esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el mercado colombiano, la regulación dice que la energía reactiva no puede exceder, podríamos llegar a tener usuarios de la red eléctrica. Estas penalizaciones podrían llegar a tener efectos en la facturación que se tiene. El cliente puede llegar a tener factores de penalización por diferentes comportamientos del consumo de la energía reactiva. Si es consumo de energía capacitiva, se castiga cualquier consumo de energía capacitiva. Entonces, este análisis y este monitoreo de estas variables de calidad se convierten en elementos muy importantes y muy álgidos en el análisis de las redes eléctricas. Y pues la idea es que yo tenga los elementos necesarios para poder hacer el cumplimiento de las regulaciones y de las normas que se están teniendo en los diferentes mercados. Bueno, este es otro ejemplo de esta misma aplicación, cómo vamos a tener la distribución, qué es lo que está penalizado, cuáles son elementos gráficos bastante sencillos de interpretar, como estos de tipo tacómetro o las distribuciones de lo que está sucediendo en la semana. Aquí estos tableros van a tener una gran versatilidad porque se ponen en función del filtro que yo esté haciendo. Todos los datos se ponen en función del filtro que yo esté aplicando. Entonces, si yo quiero seleccionar lo que está sucediendo en un punto de medida particular, todos los datos del tablero se van a poner en función de ese punto de medida particular. Pero si yo quiero hacer el análisis de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, los lunes, entonces los datos que están en el tablero se ponen en función de los días lunes o de la distribución de lo que está sucediendo
a lo largo de la penalización, cuáles son los que están penalizando más, cuáles son los que están penalizando menos. Bueno, todo este tipo de análisis es muy versátil a partir de estos tableros de control. Asimismo, también vamos a tener la posibilidad de usar los métodos de conversión, de monetización de estos consumos de energía para saber, por ejemplo, predecir cuál sería el consumo en energía o el recibo de energía eléctrica que voy a tener que pagar a mi proveedor de energía por el consumo que estoy teniendo de acuerdo a los patrones que yo estoy llevando, prediciendo qué es lo que va a suceder, cómo va a llegar la factura si sigo manteniendo estos patrones de consumo, si sigo teniendo estos mismos, estas penalizaciones, si estoy entrando en el análisis de las reglas de todas estas regulaciones. Entonces puedo entender también qué efectos va a tener en la facturación de la energía o en la facturación o en los diferentes procesos que esté analizando. Entonces, con esto ya voy a poder tener unos elementos predictivos que me afecten directamente el bolsillo, por ejemplo, y esto es algo muy importante para las empresas. Todas las empresas van a cuidar su capital, van a cuidar su patrimonio, y la mejor forma de cuidar sus ingresos, su capital, es tener el control de estos elementos que pueden llegar a ser demasiado costosos. Una penalización, por ejemplo, en el contexto de la regulación colombiana, puede llegar a tener un factor de multiplicación por 12. Entonces, si yo estoy pagando en este momento como factura un valor de 100, por penalización, ese factor, ese 100 puede ser afectado por un factor hasta de 12, y lo que yo pagaría 100 se ve multiplicado por 2. Entonces, aquí vamos a tener un incremento bastante significativo, y por eso es tan importante tener estos elementos de juicio. Llegando ya al análisis de las variables propiamente dichas de calidad de la energía, podemos tener diferentes análisis, por ejemplo, en relación con el control de la frecuencia. ¿Cuáles son las fluctuaciones que estoy teniendo en la frecuencia? Y aquí voy a poder tener la configuración de diferentes umbrales. ¿Cuál es la máxima desviación permitida por encima y por debajo? Y aquí voy a poder hacer el análisis de igual manera, teniendo unos filtros de datos previamente definidos. Todas las variables que yo escoja dentro de los filtros, los datos se van a poner en función de esa variable para yo poder ver el análisis de la misma información, pero desde diferentes perspectivas, desde diferentes ópticas. Voy a tener la capacidad de hacer ese análisis, control de la frecuencia, los controles de voltaje, saber si los voltajes están teniendo las variaciones permitidas, las reglas que están funcionando, las reglas que se están instaurando en los diferentes contextos regulatorios, pueden ser fácilmente adaptables a estos tableros de control, o sea que los límites, las desviaciones, las reglas para los estados transitorios, las reglas para los estados estables, todo esto puede ser modificado según las reglas regulatorias. Esas reglas regulatorias se convierten en las reglas de negocio para aplicar los análisis de estas variables. También muy importante, por ejemplo, tener el control y el monitoreo de los factores de potencia. Los factores de potencia están relacionados directamente con el comportamiento del consumo de energía activa y reactiva, también con los comportamientos y los diagramas fasoriales, cómo están los ángulos de diferencia de la señal de voltaje contra la de corriente. Entonces, todos estos análisis están relacionados, tienen estricta relación, y puedo hacer un análisis bastante preciso con una mirada a esos tableros de control. Puedo tener rápidamente resúmenes de máximos, mínimos, promedios de lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando a nivel de los intervalos. Estoy teniendo todos los intervalos requeridos en las lecturas, o hay alguna ausencia de información que me pueda afectar los cálculos, etcétera. Entonces aquí vamos a tener unas grandes capacidades para hacer análisis de información. En el contexto de calidad de energía, muy importante la distorsión armónica total, las distorsiones armónicas de demanda. Puedo tener también integradas las reglas de calidad respecto a las distorsiones, respecto a los comportamientos armónicos, cuáles son los armónicos que más me están afectando
respecto a estas redes. Normalmente se hace el análisis de los armónicos impares, pero si tenemos las lecturas de los armónicos pares e impares, pueden ser analizados sin ningún inconveniente. La idea aquí y lo que tenemos que saber es que si un dispositivo tiene información para leer, nosotros podemos leerla, podemos analizarla, podemos presentarla en estos diferentes tableros de control. Tenemos todos los beneficios de los sistemas de gestión de la medida para hacer el análisis de la información que se está trabajando. Todo esto orientado siempre a tener la visualización precisa de lo que estoy necesitando. Las corrientes, por ejemplo, si yo tengo una corriente dada por un registro de un dispositivo, la suma de las corrientes por armónico, por ejemplo, tendría que dar la corriente total que tengo en el registro totalizador de la corriente. Entonces, todos estos análisis pueden ejecutarse de forma automática en segundo plano para que muestre los resultados que yo estoy requiriendo, basados en los métodos de validaciones del sistema de gestión de la medida, basados en estos mismos tableros de control que hacen generación de información, de poner resultados estadísticos, gráficas de fácil entendimiento, como por ejemplo aquí, donde podemos ver factores de potencia versus desbalances de corriente en un diagrama de dispersión. Esos diagramas pueden ser también personalizables, donde yo voy a poder ver si quiero líneas de tendencia, barras, diagramas de dispersión o tacómetros que me hagan la identificación de los comportamientos que tengo en las variables. Ya como detalle final, entonces hago la presentación del equipo que les comentaba en el inicio de la charla. Quien les estaba hablando en este momento, Julián Giraldo, y de la mano con Marta Cabrera hacemos la presencia aquí, presencia en el mercado peruano, en la regional México Andino y Cono Sur. Muchas gracias por la participación, por la asistencia. Cualquier duda, ya vamos a tener el espacio para generar las dudas. Los dejo con Andrea para unas mensajes que ella nos tiene que dar. Muchas gracias. Gracias, Julián. Bueno, vamos a pasar a las consultas. Me parece que te las están compartiendo en este momento. Si alguien desea hacer alguna consulta adicional, lo puede hacer a través del chat o de preguntas y respuestas. Y mientras Julián las revisa, aprovecho en comentarles que el día de mañana a las 6 p.m. tendremos la ponencia Gestión Inteligente del Agua para Minería, a cargo de nuestro especialista en automatización, el ingeniero Miguel Rengifo. No sé si en la pantalla podría compartir eso, el anuncio del día de mañana. Y además voy a compartir con ustedes una breve encuesta sobre el webinar, así que los invito por favor a responder. En estos momentos debe aparecer en sus pantallas. Eso tomará 1 minuto más o menos. Los invito a responder por favor mientras esperamos las respuestas de Julián. Listo, Andrea. Entonces, vamos a Julián, no se te escucha bien. Resolución de preguntas. Aló, Andrea, ¿ahí qué tal? Sí, ahora sí te escuchamos. Ahí ya está mejor. Entonces, bueno, estaba comentando que tenemos 2 preguntas bastante interesantes, entonces vamos a dar el paso para la resolución. La primera nos dice, ¿qué características a nivel de servidor se requieren implementar? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos siempre que damos seguimiento por la perspectiva funcional, la caracterización funcional que tiene el cliente, desde hacemos un análisis funcional para hacer la sugerencia de los servidores de la infraestructura a utilizar. Entonces, esto va a seguir un procedimiento de dimensionamiento. En esta caracterización vamos a entender cuál es la cantidad de dispositivos que vamos a leer, cuál es el horizonte de crecimiento dado a 3 años de los dispositivos que se van a leer. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un escenario en el que empezamos con 1000 dispositivos y a 3 años vamos a tener 20.000
con un crecimiento de 10.000, entre 5.000, 7.000 o 10.000 medidores por año. Entonces, esto es importante tenerlo presente, cuáles son los datos que se van a descargar de los diferentes dispositivos, cuáles son las diferentes variables. Si estamos hablando en el contexto de medidores de energía eléctrica, cuáles son igualmente las variables, qué tipo de memoria se va a descargar, cuáles son los dispositivos que se necesitan. Nosotros tenemos una gran variedad de dispositivos soportados en la plataforma, alrededor de 300 diferentes tipos de dispositivos. Si dentro de esos 300 tipos de dispositivos no se tiene el soporte para el dispositivo que necesita leer el cliente, entonces allí vamos a hacer también un proceso de entendimiento de cuáles son estos dispositivos, vamos a establecer contacto con el fabricante del dispositivo para hacer la relación técnico-comercial y poder hacer la integración de estos dispositivos a los sistemas de gestión de la medida o a nuestro sistema de gestión de la medida, que es un único sistema que permite hacer la recolección de todos estos diferentes dispositivos. Y así ese entendimiento, con qué frecuencia se va a hacer la indagación de los dispositivos. Esto va a ser una frecuencia diaria, o se necesita hacer lectura en tiempo real. Estos requerimientos, miren que teniendo en cuenta esta base, son dispositivos y tienen información, pero simplemente con el hecho de cambiar la frecuencia de lectura, ya cambia todo el panorama de recolección de la información y de la transaccionalidad que se requiere sobre los servidores para analizar la información. Es diferente hacer unas lecturas con una frecuencia diaria, una frecuencia semanal, una frecuencia mensual, a tener unas lecturas casi que en tiempo real. Entonces, todo esto se toma en consideración, se tiene en consideración para hacer todo un proceso de dimensionamiento y luego del proceso de dimensionamiento se le entregan las características de infraestructura que requiere la aplicación para operar según esas condiciones funcionales que se caracterizaron. En unos ambientes típicos no muy grandes podríamos llegar a tener servidores que tengan procesamiento con 8 núcleos, inclusive podría llegar a ser menos respecto a la carga que se va a tener en el procesamiento, pero convencionalmente se sugiere que sea de 8 núcleos, que se tenga una memoria RAM de entre 16 y 32 gigas para el motor de recolección, que tenga, de acuerdo a la cantidad de información que se va a almacenar, cómo va a ser el uso de los datos históricos o el periodo histórico de datos, cuáles son los datos que se van a tener en línea. Entonces, eso surge alrededor de, a partir de teras de información en disco duro para poder utilizar toda la información que se requiere para correr todos los procesos relacionados al sistema de gestión de la medida y a los procesos de analítica. Entonces, son bastantes, no se tiene un dimensionamiento como una fórmula, por decirlo de alguna manera, una fórmula mágica que podamos decir, estas son las características de lo que físicamente necesitas para operar, porque hay muchas variables que se tienen que analizar. Bueno, la siguiente pregunta nos comenta, los reportes pueden venir con algunos preparados de tal modo que cumplan las normativas peruanas. Entonces, sí es correcto. Entonces, los reportes se generan a partir de los requisitos. Estos requisitos pueden venir de la normatividad peruana. Entonces, esto entra en el contexto de generación de reportes personalizados. Entonces, estos reportes van a estar disponibles con la frecuencia y con la lógica de negocio que se requieran, con las normas que así el mercado lo requiera, en este caso el mercado peruano. Esos reportes se pueden generar de esa manera. Ahora, la aplicación cuenta, y nuestro sistema de medida cuenta con un módulo de reportes prediseñados que ya está de una manera convencional, de la manera como típicamente se utilizan en la industria. Esos reportes están listos para usar, se pueden usar inmediatamente si haga el display de la información, pero si esos reportes cumplen con los requerimientos para el reporte, entonces se hacen los ajustes
necesarios, se generan los reportes personalizados. Esto hace parte de un proceso de desarrollo. Aquí aprovecho para mencionarles que nosotros somos la casa del software que hace este sistema de gestión de la medida. Entonces, hacemos las adecuaciones necesarias que se requieran a nivel de software para cumplir los requisitos de los clientes. Todo esto entra en un proceso de análisis, de diseño de los reportes, de desarrollo del reporte y de ponerlo a disposición en el ambiente que tiene el cliente. Entonces, todo esto es válido y técnicamente es perfectamente viable hasta y la puesta en funcionamiento de los reportes. Entonces ya con esto cerramos la etapa de solución de preguntas. Ok, muchas gracias, Julián, por esta presentación. Queremos agradecer a todos por su asistencia también. Si desean recibir la presentación o tienen alguna consulta, pueden escribir a los correos gsantos@procetrade.com o marketing@procetrade.com. Asimismo, recordarles para los que aún no nos siguen que nos pueden encontrar en LinkedIn para que estén al tanto de las novedades y webinars que preparamos para ustedes. Además, también nos pueden encontrar en Facebook. Nos pueden buscar como Procetrade, y si desean ver nuevamente esta ponencia o acceder a otros webinars de Procetrade, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí subimos todas las conferencias. De hecho, he dejado un link en el chat para que, por si desean ingresar. Y finalmente, invitarlos a visitar nuestra página web, además de tener contenido de la industria para ustedes en nuestro blog de innovación. Pueden escribir sus consultas o requerimientos haciendo clic en el botón de Contáctanos. Bueno, ha sido un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.